Bienvenidos a 451 Audio. Hoy los invito a recorrer la vida y la historia de un ícono irrepetible, Kurt Cobain. Daremos inicio a la biografía escrita por Charles Cross, Heavier Than Heaven. De este modo, no solo conoceremos al líder de Nirvana, sino también al hombre detrás de la leyenda. Su música, sus luchas y su legado marcaron a una generación y aún resuenan en millones de personas alrededor del mundo. Así que prepárate para sumergirte en un relato intenso y conmovedor sobre la voz más emblemática del grunge. Bienvenidos a Más pesado que el cielo. Bienvenidos a Más duro que el cielo. Bienvenidos a Más duro que el cielo. Espero que les guste. Para mi familia, para Cristina y para Ashlan. Prólogo. Más duro que el cielo. Nueva York, 12 de enero de 1992. Heavier Than Heaven, más duro que el cielo. Un eslogan empleado por promotores de conciertos británicos para anunciar la gira por Inglaterra que realizó Nirvana en 1989 junto con el grupo Tad. La doble acepción de heavy, duro y pesado en inglés servía para aludir con un solo término tanto al sonido duro de Nirvana como a los 135 kilos de peso de Tuck Doyle. La primera vez que vio el cielo fue exactamente 6 horas y 57 minutos después del instante en que una generación entera se enamoró de él. Se trató sin duda de su muerte inicial, la primera de una larga sucesión de pequeñas partes. Para la generación que lo adoraba supuso un poderoso y apasionado acto de devoción que la unía a él, como la clase de amor que ya desde el principio uno intuye que está predestinado a romperle el corazón y a acabar como una tragedia griega. Era el 12 de enero de 1992, una despejada, aunque fría mañana de domingo. La temperatura en la ciudad de Nueva York acabaría alcanzando casi los 7 grados, pero a las 7 de la mañana, en una pequeña suite del Hotel Omni, faltaba poco para estar bajo cero. Habían dejado una ventana abierta para ventilar el hedor a tabaco y la mañana de Manhattan se había llevado todo el calor. Parecía como si una tempestad se hubiera tragado la habitación. Había montones de vestidos, camisas y zapatos esparcidos por el suelo, con el desorden que sembraría un ciego en un mercadillo callejero. De camino a las puertas dobles de la suite yacía media docena de bandejas de servicio de habitaciones cubiertas, con restos de comida de varios días, con panecillos a medio comer y rodajas rancias de queso desparramados por encima, y un puñado de moscas de la fruta cerniéndose sobre unas hojas de lechuga mustia. Aquel no era el aspecto habitual de la habitación de un hotel de 4 estrellas, sino la consecuencia de haber negado la entrada al servicio de limpieza,
modificando el cartel de "No molesten" para que se leyera "No molesten en ningún momento, estamos follando". Aquella mañana no hubo relaciones sexuales. Dormida en la enorme cama de matrimonio se hallaba Courtney Love. La joven de 27 años llevaba una combinación victoriana de época y su larga melena rubia se veía extendida sobre las sábanas como los cabellos de la protagonista de un cuento. Junto a ella la ropa de cama presentaba una profunda huella donde hasta hacía poco había reposado una persona. En medio de la estancia, como en la primera escena de una película de cine negro, yacía un cuerpo sin vida. Me desperté a las 7 de la mañana y no estaba en la cama, recordaría posteriormente Love. Nunca me he asustado tanto. Fuera de la cama estaba Kurt Cobain. Hacía menos de 7 horas, el músico de 24 años y su grupo Nirvana habían actuado en Saturday Night Live. Su aparición en dicho programa marcaría un hito en la historia del rock and roll, pues fue la primera vez que una banda grunge tocó en directo en una emisión televisiva a nivel nacional. La actuación coincidió con el fin de semana en que el debut discográfico de Nirvana con una multinacional, Nevermind, desbancó del número 1 de la lista de éxitos Billboard a Michael Jackson, convirtiéndose así en el álbum más vendido de todo el país. Aunque no se trataba exactamente de un éxito repentino, el grupo se había formado hacía 4 años. El modo en que Nirvana había cogido desprevenida a la industria de la música no tenía precedentes. Prácticamente desconocidos un año antes, Nirvana irrumpió en las listas de éxitos con su canción Smell Like Teen Spirit, la cual acabó convirtiéndose en el tema más reconocible de 1991, con un riff de guitarra inicial que marcaría el verdadero comienzo del rock de los años 90. Y nunca antes había habido una estrella del rock como Kurt Cobain, quien se comportaba como una antiestrella, más que como una celebridad, negándose a acudir a la cadena NBC en limusín y confiriendo a todo lo que hacía una sensibilidad concienciada, siempre con las causas más desfavorecidas. Para la actuación de Saturday Night Live se vistió con la misma ropa que los 2 días anteriores venía usando. Un par de zapatillas Converse, unos jeans con enormes agujeros en las rodillas, una camiseta de un grupo siniestro y un jersey de punto al estilo de Mr. Rogers. Llevaba una semana sin lavarse el pelo, pero se le había teñido con polvos Kool-Aid de fresa, por lo que parecía tener los mechones rubios enmarañados con sangre seca. Nunca antes en la historia de la televisión en directo había puesto a un artista tan poco cuidado en su apariencia o aseo personal, o eso parecía. Kurt era un misántropo complejo y contradictorio, y lo que a veces parecía ser una revolución accidental mostraba indicios de una esmerada orquestación. En muchas entrevistas manifestaba su aversión por la publicidad que había conseguido en la MTV. Sin embargo, llamaba con insistencia a sus managers para quejarse de que la cadena no emitía sus videos lo suficiente. Planeaba de forma obsesiva y compulsiva todos y cada uno de sus movimientos a nivel musical o profesional, anotando las ideas en sus diarios años antes de ejecutarlo. Sin embargo, cuando le otorgaban los honores que ansiaba, actuaba como si le molestara salir de la cama. Era un hombre dotado de una voluntad impresionante. No obstante, se veía igualmente movido por un exaltado odio hacia sí mismo
Incluso los que mejor lo conocían tenían la sensación de no conocerlo apenas, como evidenciarían los sucesos de aquella mañana de domingo. Tras acabar la actuación en Saturday Night Live y eludir la fiesta organizada para los invitados, aduciendo que no iba con su estilo, Kurt concedió una entrevista de 2 horas a un periodista de radio que finalizó a las 4 de la madrugada. Por fin había terminado su jornada laboral, la cual había resultado excepcionalmente fructífera, se mirara por donde se mirara. Había encabezado la programación de Saturday Night Live, había visto ascender su álbum al primer puesto de las listas de éxitos y Weird Al Yankovic le había pedido permiso para parodiar el tema Smells Like Teen Spirit. Dichos acontecimientos, tomados en su conjunto, marcaron sin duda el apogeo de su corta carrera, la clase de reconocimiento con la que sueñan la mayoría de los artistas y con la que el propio Kurt había fantaseado siendo un quinceañero. Durante sus años de infancia y adolescencia en un pequeño pueblo del sudoeste del estado de Washington, Kurt nunca se había perdido una entrega de Saturday Night Live y ante sus amigos del colegio alardeaba de que algún día sería una estrella. Una década después había pasado a convertirse en la figura más célebre del panorama musical. Tras el lanzamiento de su segundo álbum, lo aclamaban como el mejor compositor de su generación. Tan solo 2 años antes había rechazado una oferta de empleo para limpiar una residencia canina. Pero en las horas previas al amanecer de aquel día, Kurt no sentía la necesidad de reivindicar ni de celebrar nada. A lo sumo veía aumentado su malestar habitual ante la atención recibida. Se sentía físicamente enfermo, aquejado de lo que describía como unos ardores de estómago recurrentes que dan náuseas, las cuales se agravaban con el estrés. La fama y el éxito solo parecían servir para hacerle sentir peor. Kurt y su novia, Courtney Love, eran la pareja de la que más se hablaba en el mundo del rock and roll, aunque parte de lo que se hablaba giraba en torno a su afición a las drogas. Kurt siempre había creído que el reconocimiento de su talento pondría remedio a muchos de los males emocionales que marcaron los primeros años de su vida. El éxito cosechado no había servido sino para poner de manifiesto la insensatez de dicho supuesto y aumentar la vergüenza que Kurt sentía al ver que su popularidad en auge coincidía con una drogadicción creciente. En la habitación del hotel donde estaba alojado ya de madrugada, Kurt cogió una bolsita llena de heroína blanca como la porcelana. La preparó para introducirla en una jeringuilla y se la inyectó en el brazo. Aquel no era un hecho aislado, pues Kurt llevaba varios meses pinchándose con regularidad y Love lo acompañaba desde que se habían emparejado hacía 2 meses. Pero aquella noche en particular, mientras Courtney dormía, Kurt, en un acto temerario, tal vez intencionado, se inyectó mucha más heroína de la cuenta. A causa de la sobredosis, su piel se volvió de un color verde aguamarina, se le cortó la respiración y se le agarrotaron los músculos hasta quedar más rígidos que un cable coaxial. Se deslizó de la cama y cayó de bruces sobre un montón de ropa donde se quedó tumbado como un cadáver arrojado de cualquier manera por un asesino en serie. No es que se hubiera metido una sobredosis, recordaría posteriormente Love. Es que estaba muerto. Si no me hubiera despertado a las 7, no sé, quizá tuve un presentimiento. Fue tan jodido.
un rollo chungo y súper raro. Love inició entonces un desesperado intento por resucitar, lo que acabaría convirtiéndose en algo habitual para ella. Le tiró agua fría por encima y le golpeó el plexo solar para que empezara a entrarle aire en los pulmones. Ante la falta de respuesta a sus primeros auxilios, Courtney repitió de nuevo el signo como un sanitario resuelto en socorro de una víctima de infarto. Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, Courtney oyó un jadeo, lo que significaba que Kurt había recobrado la respiración. Su novia perseveró en su empeño de reanimarlo, arrojándole agua en la cara y moviéndole las extremidades. Al cabo de unos minutos, Kurt estaba incorporado, hablando y, aunque muy colocado aún, luciendo una sonrisa serena, casi como si se sintiera orgulloso de su hazaña. Fue su primera sobredosis casi mortal y se produjo el mismo día que Kurt se había convertido en una estrella. En el transcurso de un solo día, Kurt había nacido a ojos del público, muerto en la intimidad de su propia oscuridad y resucitado gracias a la fuerza del amor. Se trató de una proeza extraordinaria, inverosímil y casi imposible, pero lo mismo podía decirse con respecto a la mayor parte de su magnificada vida, empezando por sus orígenes. Al principio grita alto. Aberdeen, Washington, febrero de 1967, diciembre de 1973. Para hacerse entender cuando lo necesita, al principio grita alto y luego se echa a llorar si la primera táctica no le funciona. Fragmento de un escrito de su tía sobre Kurt Cobain en su 18º mes de vida. Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en un hospital enclavado en lo alto de una colina con vistas a Aberdeen, Washington. Sus padres vivían en la vecina población de Hoquiam, pero fue apropiado que Aberdeen rezara como lugar de nacimiento de Kurt, pues 3/4 partes de su vida transcurrirían a menos de 20 kilómetros a la redonda del hospital, y su figura quedaría ligada para siempre a dicho entorno. Cualquiera que se hubiera asomado a alguna de las ventanas del hospital comunitario de Great Harbor aquel lluvioso lunes de febrero habría visto un bello paisaje de bruscos contrastes donde bosques, montañas, ríos y un amplio mar se entrelazaban en una vista espléndida. Las colinas pobladas de árboles rodeaban la confluencia de 3 ríos, los cuales desembocan en el cercano Océano Pacífico. En medio de dicho paraje se hallaba Aberdeen, la ciudad más grande del condado de Great Harbor, con una población de 19.000 personas. Justo al oeste se encontraba la localidad más pequeña de Hoquiam, donde los padres de Kurt, Don y Wendy residían en una casa diminuta de una sola planta. Y al otro lado del río Chehalis, al sur, se hallaba Cosmópolis, de donde era oriunda la familia de su madre, los Brandenburg. El día que no llovía, lo cual no se daba con frecuencia en una región que superaba los 2 metros de precipitaciones al año, se alcanzaba a ver los 15 kilómetros de paisaje que se extendían hasta Montesano, donde se había criado el abuelo de Kurt, Leland Cobain. Se trataba de un mundo bastante reducido, en el que Kurt acabaría convirtiéndose en el producto más famoso de Aberdeen.
La vista desde el hospital de 3 plantas se veía dominada por el sexto puerto industrial de la costa oeste. Había tanta madera flotando en el Chehalis que uno podía imaginarse cruzando la desembocadura de 3 kilómetros del río sin tocar el agua. Al este se hallaba el centro de Aberdeen, donde los comerciantes se quejaban de que el estruendo incesante de los camiones madereros ahuyentaba a los compradores. Era una ciudad en movimiento, un movimiento que dependía prácticamente por completo del proceso de transformación de los abetos Douglas de las montañas circundantes en productos aptos para su comercio. Aberdeen albergaba hasta 37 aserraderos e industrias distintas de madera, pasta y tablillas, cuyas chimeneas se empequeñecían al edificio más elevado de la ciudad de solo 7 pisos de altura. A los pies de la colina del hospital se hallaba la gigantesca chimenea de Rayoner Millie, la mayor de todas, que se alzaba 45 metros hasta el cielo y arrojaba una interminable nube celestial del efluente que generaba la pasta celulosa. Sin embargo, pese a la actividad febril de Aberdeen en el momento en que nació Kurt, la economía de la ciudad sufría un lento retroceso. Aquel era uno de los pocos condados del estado con una población cada vez más mermada por la marcha de los desempleados en busca de nuevos horizontes donde probar suerte. La industria maderera había empezado a acusar las consecuencias de la competencia foránea y la sobreexplotación forestal. El paisaje mostraba ya signos notables de dicho abuso, con grandes extensiones de bosques enteros talados a las afueras de la ciudad, convertidos ya entonces en un mero recuerdo de los primeros colonizadores que habían tratado de talarlo todo, según el título de un libro de historia local. El desempleo se cobró un precio social más funesto aún en la comunidad, con el aumento del alcoholismo, la violencia doméstica y los casos de suicidio. En 1967 había 27 tabernas en Aberdeen y en el centro se veían numerosos edificios abandonados, algunos de los cuales habían sido prostíbulos antes de que los cerraran a finales de los 50. La ciudad tenía tan mala fama por la presencia de dichos locales que en 1952 la revista Look la calificó como uno de los puntos calientes de la batalla contra el pecado que libra Estados Unidos. Sin embargo, la desertización urbana del centro de Aberdeen se veía igualada por un tejido social muy unido donde los vecinos se ayudaban mutuamente. Los padres se implicaban en los colegios y los lazos familiares se mantenían fuertes entre una variada población inmigrante. El número de iglesias superaba el de tabernas y Aberdeen era un lugar donde, al igual que ocurría en la mayoría de las poblaciones pequeñas del país a mediados de los 60, los niños podían acampar a sus anchas por el vecindario en bicicleta. La ciudad entera se convertiría en el patio de recreo de Kurt durante su infancia. Como ocurre en la mayoría de los casos con el nacimiento del hijo primogénito, la llegada de Kurt fue un acontecimiento señalado, tanto para sus padres como para el resto de la familia. Kurt tenía 6 tías y tíos por parte de madre y 2 tíos por parte de padre, y era el primer nieto de la familia por ambas partes. Dado que en ambos casos se trataba de familias numerosas, cuando su madre fue a imprimir las tarjetas de natalicio, necesitó más de 50 solo para los parientes directos.
Una escueta frase en la columna de nacimientos del Aberdeen Daily World del 23 de febrero anunciaba la llegada de Kurt al resto del mundo. Para el señor Donald Cobain y su señora, Avenida Aberdeen, 2830 1/2, Hawkeane, 20 de febrero, en hospital comunitario, un varón. Kurt nació con 3 kilos y 400 gramos de peso y cabello y tez oscuros. A los 5 meses el pelo de bebé se le volvería rubio y su color de piel se tornaría blanco. De su familia paterna, la cual tenía raíces francesas e irlandesas, habían emigrado de Skitollen en el condado irlandés de Tyrone en 1875. Kurt heredó el mentón anguloso. De la materna, los Brandenburg, de ascendencia alemana, irlandesa e inglesa. Kurt sacó las mejillas sonrosadas y el cabello rubio, pero su rasgo más llamativo con mucho eran sus extraordinarios ojos azules. Hasta las enfermeras del hospital comentaban lo bonito que los tenía. Corrían los 60 en plena guerra de Vietnam, pero aparte de los esporádicos partes informativos desde el frente, Aberdeen se correspondía más con una estampa de Estados Unidos propia de los 50. El día que nació Kurt, el Aberdeen Daily World contrastaba la noticia de portada de una victoria norteamericana en la ciudad de Qualnight, con crónicas locales sobre el volumen de la recolección de madera y anuncios de JCPenney, donde con motivo de la festividad por el nacimiento de Washington se ofrecían camisas de franela rebajadas a $2,48. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Había obtenido 13 candidaturas para los Oscars en Los Ángeles aquella noche, pero en el autocine de Aberdeen ponían Tears on the Beach. El padre de Kurt, Don, de 21 años, trabajaba en la gasolinera Chevron de Hawkeane como mecánico. Don era un joven apuesto y atlético, pero con el corte de pelo a cepillo y aquellas gafas a lo Buddy Holly que llevaba, tenía algo de bicho raro. La madre de Kurt, Wendy, de 19 años, tenía en cambio una belleza clásica, tanto en la apariencia como en el vestir, que guardaba cierto parecido con Marcia Brady. Los padres de Kurt se habían conocido en el instituto donde Wendy recibía el apodo de La Fácil. En junio del año anterior, solo unas semanas después de la graduación de Wendy, se había quedado embarazada. Don le pidió prestado el coche a su padre e inventó una excusa para poder viajar con Wendy a Idaho y casarse sin el consentimiento de sus padres. En el momento del nacimiento de Kurt, la joven pareja vivía en una casa diminuta situado en el patio de otra casa de Hawkeane, donde trabajaba más horas que un reloj en la gasolinera mientras Wendy cuidaba del bebé. Kurt dormía en una cunita de mimbre blanca con una cubierta de color amarillo vivo. Aunque iban escasos de dinero, unas semanas después del nacimiento, consiguieron reunir lo suficiente para mudarse a otra casa de alquiler más grande en el número 2830 de la avenida Aberdeen. Solo valía $5 más al mes, recordaba Don, pero en aquella época $5 era mucho dinero.
Se presagiaba la aparición de problemas en el seno familiar. La cuestión económica estaba llamada a ser el detonante. Aunque a Dom le habían nombrado jefe de la gasolinera a principios de 1968, su salario no superaba los $6.000 al año. La mayoría de sus vecinos y amigos trabajaban en la industria maderera, donde el trabajo exigía un gran esfuerzo físico. En un estudio se calificó aquella profesión de causante de muertes más que en la guerra, pero a cambio reportaba sueldos más elevados. Los Cobain procuraban por todos los medios no salirse del presupuesto que se marcaban, pero cuando se trataba de Kurt, se aseguraban de que fuera bien vestido, incluso se permitían el lujo de hacerle fotos profesionales. En una serie de instantáneos de aquella época se ve a Kurt posando con una camisa de etiqueta blanca, una corbata negra y un traje gris como si fuera el pequeño Lord Fauntleroy, aunque todavía tenía las mejillas rellenas y mofletudas de bebé. En otra fotografía lleva un chaleco y una chaqueta azul a juego y un sombrero más propio de Philip Marlowe que de un niño de 1 año y medio. En 1968, en mayo, cuando Kurt tenía 15 meses, la hermana de 14 años de Wendy, Mary, escribió una redacción sobre su sobrino para la clase de economía doméstica. Su madre cuida de él la mayor parte del tiempo, escribió Mary. Le muestra su cariño cogiéndole en brazos, premiándole con un elogio cuando lo merece y participando en muchas de sus actividades. Ante su padre reacciona con una sonrisa al verlo y le gusta que lo coja en brazos. Para hacerse entender cuando lo necesita, al principio grita alto y luego se echa a llorar si la primera táctica no le funciona. Mary recordaba que el juego favorito de Kurt era el de esconderse, que el primer diente le empezó a salir a los 8 meses y que sus primeras palabras fueron coco, mamá, papá, pelota, tostada, adiós, hola, bebé, me, amor, hot dog y gatito. Mary enumeró entre sus juguetes preferidos una armónica, un tambor, un balón de baloncesto, coches, camiones, cubos, una base para martillar, una tele de juguete y un teléfono. Sobre la rutina diaria de Kurt, escribió que a la hora de dormir se echa a llorar cuando lo tumban en la cuna. Está tan unido a su familia que no quiere separarse de ellos. Para concluir su redacción, Mary añadía: es un bebé feliz y risueño, y la personalidad que está desarrollando es como es por el cuidado y el amor que recibe. Wendy era una madre comprometida con su condición como tal, que leía libros sobre el aprendizaje en los niños, compraba tarjetas didácticas y con ayuda de sus hermanos y hermanas se aseguraba de que Kurt recibiera la atención debida. La familia entera se sumó a la celebración por la llegada de aquel bebé y Kurt creció rodeado de cuidados. No puedo decir con palabras la alegría y la vida que trajo Kurt a nuestra familia, recordaba Mary. Era una personita rebosante de vida, tenía carisma ya de bebé, era muy divertido y bastante listo. Kurt era tan espabilado que cuando su tía no veía la forma de bajar los barrotes de protección de la cuna, iba el niño y lo hacía, con solo 1 año y medio. Wendy estaba tan entusiasmada con las gracias de su hijo que alquiló una cámara de Super 8 y rodó unas cuantas películas de él, un gasto que la familia a duras penas podía permitirse. En una de las filmaciones se ve a un niño pequeño, feliz y sonriente que cortaba su pastel de segundo cumpleaños
y que parece ser el centro del universo de sus padres. En las navidades del segundo año de vida de Kurt afloraría ya su interés por la música. Los Brandenburg era una familia de tradición musical. El hermano de Wendy, el mayor, Chuck, estaba en un grupo llamado los Beachcombers. Mary tocaba la guitarra y el tío abuelo Dalbert había hecho carrera como tenor en su Irlanda natal, llegando a aparecer incluso en la película El Rey del Jazz. Cuando los Cobain visitaban Cosmópolis, Kurt se quedaba fascinado con las actuaciones improvisadas de la familia. Sus tías y tíos lo grabaron cantando Hey Jude de los Beatles, Motorcycle Song de Arlo Guthrie y el tema del programa de televisión de Monkeys. A Kurt le encantaba inventarse sus propias letras ya desde muy pequeño. Cuando tenía 4 años, a su regreso de una salida al parque con Mary, se sentó al piano y compuso una sencilla canción sobre su aventura. Hemos ido al parque, hemos comprado caramelos, decía la letra. Me quedé atónita, recordaría posteriormente Mary. Tendría que haberlo grabado. Seguramente fue su primera canción. Poco después de cumplir los 2 años, Kurt creó un amigo imaginario al que llamó Buda. Sus padres acabaron preocupándose por el apego que tenía con aquel ser inventado. Así que cuando enviaron a un tío suyo a Vietnam, le dijeron que habían reclutado también a Buda. Pero Kurt no se tragó de todo aquel cuento. Un día, ya con 3 años, Kurt se puso a jugar con la grabadora de su tía y, estando esta colocada en la posición de eco, oyó el eco y preguntó: ¿esa voz me habla a mí? ¿Buda? ¿Buda? En septiembre de 1969, cuando Kurt tenía 2 años y medio, Don y Wendy compraron su primera casa en el número 1210 de la calle Primera Este en Aberdeen. Era una vivienda de 2 plantas y 90 metros cuadrados con jardín y garage. Pagaron $7.950 por ella. La construcción de 1923 se hallaba en un vecindario al que algunos se referían con el nombre despectivo de las casas del crimen. Al norte del domicilio de los Cobain se encontraba el río Wishkah, que se desbordaba con frecuencia, y al sudeste se hallaba un peñasco boscoso conocido entre los lugareños como la colina de Piensa en mí, sobre el cual a principios de siglo había habido unos anuncios de puros Think of Me, piensa en mí. Se trataba de una casa de clase media situada en un vecindario de clase media que Kurt describiría más tarde como chusma blanca que van de burgueses. En la primera planta se hallaba el salón, el comedor, la cocina y el dormitorio de Wendy y Don. En el piso de arriba había 3 estancias, una pequeña sala de juegos y 2 dormitorios, uno de los cuales lo ocuparía Kurt. El otro se reservó para el hermano o hermana de Kurt. Aquel mes, justamente, Wendy se enteraba de que había quedado embarazada de nuevo.